Aprovechando que ahora tenemos humedad y que no tenemos excusa y que incluso tuvimos hasta un poquito de temperatura que nos puede dar una manito en el crecimiento de nuestros cultivos, Sí, hoy vamos a hablar de un cultivo que para mí es fundamental en la huerta y en nuestra mesa ujú, cotidiana, que es la lechuga, que creo que es una de las verduras básicas y sí, que hoy en la verdulería la encontramos con bastante cara, por entonces qué cierto, sí. mejor que tenerla en casa, ¿no es Sí. cierto? Tomates, morrones y lechuga, precios terribles. Tal cual. Bueno, el tomate de morrón tenemos que esperar un poquito más a ver cómo se va a venir la primavera-verano, pero la lechuga justamente es un cultivo que lo podemos hacer, yo te diría que a no ser que tengamos temperaturas muy extremas en toda la época del año, porque es un cultivo que se adapta a temperaturas que van desde los 7 grados hasta los 24 o 25, entonces es un cultivo que lo podemos hacer prácticamente todo el año. Lo único que tenemos que estar pendiente quizás es saber qué variedad podemos utilizar o seleccionar en el momento del año en el que nos encontremos, porque vamos a encontrar seguramente algunas que se comportan mejor en invierno y otras que se comportan mejor en verano. Ujú. Pero bueno, y tenemos una variedad enorme porque tenemos mantecosa, criolla, crespa, morada, bueno, las que busquemos, así que como siempre digo, si variamos es mejor, pero bueno, lo que podamos tener, lo que llegue de Pro Huerta, lo que consigamos en alguna forrajería acá o la semilla que hemos guardado, todo es bienvenido para poner en nuestra huerta, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Y cómo empezamos? Básicamente, la lechuga es un cultivo que necesita mucha fertilidad, ¿sí? O necesita suelos sueltos, en cuanto más fértil es mucho mejor, o sea, si pudimos hacer un abonado en los segmentos donde hablábamos, bueno, no podemos sembrar, aprovechemos a abonar el suelo, bueno, esos sectores que por ahí aprovechamos y abonamos sería lo ideal para poder empezar un cultivo de lechuga. Básicamente, ¿por qué? Porque la lechuga tiene un desarrollo radicular que no es demasiado profundo. Si nosotros hagamos una lechuga de raíz, vamos a ver que no tiene, que si bien tiene mucha raíz ramificada hacia los costados, no es en profundidad. Entonces, al explorar los primeros centímetros, está bueno que tengamos un almácigo con suelo que haya estado bien abonado y que tenga una buena fertilidad y que esté suelto. Ese es el paso fundamental para poder empezar. Claro. ¿Cómo podemos empezar? Podemos hacer almácigo, podemos hacer siembra directa. Mi Ujú, recomendación sería poder hacer el almácigo sobre todo para poder ser eficiente en el uso de la semilla. claro. Entonces, vamos a, más o menos por metro cuadrado, podríamos poner 1,5 gramos más o menos de semilla para hacer el almácigo. Eh, y más o menos como regla general tenemos que tener en cuenta que cada 100 semillas aproximadamente que vamos a poner en almácigo o en bandeja o donde sea, vamos a estar obteniendo alrededor de 50 a 60 plantines, ¿sí? O sea, no siempre todas las semillas que ponemos se transforman en plantines, pero más o menos en modos generales, si todo va bien, esa sería la relación. Es importante, eh, fundamentalmente, donde vamos a tener el almácigo o el momento, en el lugar donde vamos a hacer nuestros plantines, si es que después vamos a plantar, que tenga mucha luz, ¿sí? Ajá. Sobre todo en el momento donde tiene que germinar la semilla y va dando sus primeras 2 hojas cotiledonares y después desarrolla las 3, 4 hojas verdaderas que necesitamos para después trasplantar. Es fundamental que tenga buena luz. ¿Esto por qué? Porque me va a permitir que ese plantín que está germinando no se estire, Ujú, ¿sí? Como que el cuello que une la raíz con las primeras hojas sí. no sea demasiado largo. Cuanto más cerquita esté del suelo, va a ser mucho mejor. ¿Qué pasa? Si yo lo tengo en un lugar donde tengo media sombra o tengo un sector donde me va a dar más luz de otro lado, lo que va a Sí. hacer la planta va a ser ir hacia la luz Ujú, y va a lograr que se estire. Y después nos pasa que encontramos esas plantitas como con un cuellito largo, que se nos estiran, que es sí. difícil, que la hoja toca el suelo, lo cual provoca enfermedades, me puede matar el plantín, o generar dumping off, que es un hongo que ataca los almácigos y donde aparecen 2 o 3, me ataca todos los almácigos. Entonces, esa primera etapa podrás tener la precaución de donde más luz tengamos, ahí poder hacerla.
¿Cuándo la vamos a trasplantar? Vamos a ver que cuando germina va a dar 2 hojas redondeadas, que son las hojas cotiledonales y son las primeras hojas que da el plantín, y que no son las hojas verdaderas de la lechuga. Si ponemos, por ejemplo, una lechuga crespa, nos vamos a dar cuenta que cuando sale la primera hoja verdadera es como una pequeña hoja con sus bordecitos rizados, como es la lechuga crespa. O sea, van a ser diferentes a esas 2 primeras hojas que nacen. Cuando ese plantín tiene 3 hojas, 4 más o menos, esté apareciendo la cuarta, y tenga más o menos 5 centímetros de altura, ahí ya estoy en condiciones de poder empezar a trasplantar. Puedo hacerlo de 2 maneras. Si yo veo que tengo, por ejemplo, ahora que tenemos humedad y que las condiciones, si podemos sembrar mañana, pasado, que sabemos que contamos con buena humedad, podemos pasarlas directamente con ese tamaño al tablón definitivo, ¿sí? Donde después vamos a cosechar, o al cantero, o al lugar donde hayamos seleccionado el lugar para poner nuestra lechuga. Si estamos en situaciones climáticas muy cambiantes, entonces si pasan, no sé, 15 días y de repente estamos en un momento donde todavía no volvió a llover, que esperemos que no, pero no volvió a llover, tenemos vientos fuertes o condiciones donde vemos que ese plantín todavía está muy débil para ponerlo directamente en tierra, lo que podemos hacer es sacarlo y ponerlo en una macetita, ¿sí? Pequeña, como para que tome más fuerza la raíz y la planta esté más firme y más arraigada. Entonces, cuando trasplantamos directamente con más cantidad de tierra, entonces por ahí sufre un poco menos y nos evitamos ese estrés que se genera en el trasplante. Eso lo vamos a ver en función de cómo está el clima y el tiempo que tenemos y las ganas que por ahí tenemos de ponerle a la huerta, ¿no es cierto? Sí. Pero básicamente 5 centímetros de altura, 3, 4 hojas, ahí ya podemos empezar a hacer el raleo. Podemos no ralear, sí, pero lo que nos va a pasar es, vamos a tener cosecha, pero no se nos va a formar la planta que nosotros conocemos. Quizás va a tener menos hojas, va a ser más alargada, pero si hicimos un almácigo y no trasplantamos todo, lo que quede lo vamos a poder aprovechar, pero quizás no de una manera tan eficiente, ¿no es cierto? Sí, es verdad eso. Y también lo que vamos a generar es que al tener mucha cantidad de plantas, sobre todo en estos momentos donde al amanecer tenemos muchas neblinas y mucho rocío constante durante las primeras horas de la mañana y la hoja está húmeda durante las primeras horas de la mañana, y al tener mucha densidad de plantas podemos generar algo que se forme algún hongo y la mitad de ese almácigo que quedó termine muriendo. Entonces, cuanto más espacios de aireación le demos, además de espacio para crecimiento, vamos a evitar las enfermedades. Bien, interesante. Bueno, sí, ¿quedó algo más? Sí, no, básicamente que después cosechamos si todo va bien, a los 90 días ya la estamos cosechando, y como siempre podemos cosechar la hoja o podemos cosechar la planta entera cortándola al ras, ¿no es cierto? Pero después básicamente eso. Bien, interesantísimo lo de hoy, porque hemos hecho, digamos, todo un repaso, digamos, del proceso hasta la cosecha. Entonces eso hasta también, la cosecha. Claro, también adquiere también una importante información para la gente que, bueno, se quiere animar a la huerta o se quiere animar a sembrar lechuga. Ceci, como siempre, gracias por estos buenos momentos. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, ¿te parece? Gracias, Walter. Sí, por supuesto. Nos encontramos dentro de 7 días y que, bueno, tengan un lindo fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Cecilia Zarco, nuestra ingeniera agrónoma en este espacio de huerta.